Educación financiera y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el ahorro con propósito. Ya hemos establecido que debemos controlar nuestros sentimientos, conocerlos. No olvidemos la tarea de ver la película en familia que se llama Intensamente. Recuerde que no es suficiente con crear el hábito, es más importante tener un propósito. Muchas veces no tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos lleva a hacer las cosas, en realidad es el propósito. Lo demás puede ser simplemente una costumbre. Tenemos muchas anclas que nos hacen actuar como autómatas. Esa frase que decimos siempre se ha hecho así. Y debemos modificar esos paradigmas. Fíjense cómo la ausencia o la insuficiencia de elementos, que se llama escasez, hace que muchas necesidades nuestras las volvamos eso, necesidades simplemente porque alguien tiene ese elemento, porque alguien compró eso, porque la televisión nos lo dice, porque los medios nos obligan. Tenemos que salir de esa zona de confort. Hacemos siempre lo que nos gusta y eso está bien, pero hay que incomodarnos con pequeños cambios. Si llegas a casa luego del trabajo, normalmente ¿qué haces? Un libro, una taza de café, ver televisión en familia, hacer ejercicio o meditar. En esta diapositiva podemos ver varias cosas que son buenas todas en sí, pero ver televisión depende de lo que estemos viendo. La televisión no es que sea el mejor formador, el mejor educador, no es que transmita la mejor información. Así es de que reflexionemos sobre lo que hacemos con nuestro tiempo libre. Te conviertes en lo que haces. Recuerda, muchas de las personas son ricas incluso porque tienen pocos televisores y muchos libros. Hoy hay muchos pobres que tienen un televisor en cada habitación y quizás ni un solo libro. Reflexionemos sobre nuestros propósitos y el diálogo interior que tenemos. ¿Lo que piensas del dinero lo manifiestas cuando juzgas a los demás? ¿Qué piensas tú del dinero? ¿Qué piensas cuando el vecino del conjunto llega en un lujoso auto? ¿Qué piensan tus padres del dinero? ¿Qué piensa tu pareja? Entenderás que muchas veces la historia se repite. Madres solteras tienen hijas que van a ser también madres solteras. Las parejas de padres divorciados es muy frecuente que también se divorcien muy rápidamente. ¿Qué pasa cuando vamos al sitio donde venden la lotería o el baloto y observamos que el premio mayor es de más de 2.000 millones de pesos? ¿Qué piensas frente a ese valor del premio? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué le dices a tu familia? ¿Mm? No solo creemos que no merecemos ser ricos o tener mucho dinero, y ese mensaje se va al inconsciente, y en el inconsciente queda como anclado. Así que debemos modificar nuestras palabras. Esas palabras se convierten en pensamientos, y el pensamiento es una forma de actuar después. Hay que romper muchos paradigmas. Aquí hay una cantidad de paradigmas que tenemos, algunos con el precepto religioso, por ejemplo. No sé si hayan escuchado que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Inclusive si uno se pone a investigar, la palabra no es camello, debería ser camelo. Y camelo significa como la soga con la que se atan los barcos. Y hace sentido, obvio. Es muy difícil que entre una soga o un camelo por el ojo de una aguja, pero que entre un rico al reino de Dios. Hay unas culturales como los autos lujosos, los históricos, en las películas la riqueza es igual a desgracia, en las sociales la ambición, siempre tengo mala suerte, no me lo merezco, el rico siempre será rico y el pobre va a ser pobre, a mí no me sobra el dinero, no soy un banco, el dinero es una ilusión, en esta casa somos pobres pero honrados, esa es campeona. Y todo eso se va al inconsciente nuestro y queda ahí. Y es como una forma de trabajar. Pero mira esta, todos los hombres son iguales. ¿Qué esperanza tiene una familia o una mujer en una familia que diga que todos los hombres son iguales? ¿Mm? Loro viejo no aprende a hablar. En otras culturas, cuando la persona llega a una edad adulta o es un adulto mayor, tiene muchísimas posibilidades, pero si no pueden los adultos aprender, solo porque loro viejo no aprende a hablar, eso ya simplemente
ancla y limita el aprendizaje de las personas mayores. Si no me endeudo nunca conseguiré nada. Esta también es muy importante que la cambiemos. Ojo con nuestro diálogo, no utilicemos el no, hay que cambiar la forma de pensar. El dinero no es un objetivo, es como un síntoma, no es la enfermedad. Es como cuando se tiene fiebre y no sabemos la causa. Por eso yo los invito a que en su próxima mesada lo primero que hagan es el ahorro, después el gasto. Primero el ahorro lo llevará a la inversión, después el gasto. No sabemos si los medios de comunicación nos seducen o nos manipulan, pero el cerebro reconoce muchas imágenes y fíjese que todos tenemos una prelación para ser visuales o para ser auditivos o para ser kinestésicos. Cuando la televisión nos muestra y nos dice que hay una promoción y que hay un descuento y que último día y que última oportunidad, el cerebro se pone en alerta y terminamos creyéndolo. Pero ¿cuántas cosas no tenemos en nuestro armario, en nuestro ropero, en nuestra misma casa, temas de tecnología que ni siquiera usamos? Somos lo que pensamos. Todo ocurre dentro de nuestra cabeza porque hay como dos realidades, la que está por dentro y la que está por fuera. Tú y yo actuamos según la realidad que tenemos y esa realidad la determinan muchos paradigmas y muchas formas de pensar que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la misma cultura, de lo que nos dice la televisión, de nuestros maestros, de nuestros jefes. Y todo eso nos va moldeando y haciendo personas, no sé si diferentes, pero esa diferencia muchas veces nos está afectando porque todos nos parecemos en muchas cosas. La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que nos conectamos. Así es de que es muy importante que cambiemos ese ciclo que se tiene con el tema de las decisiones que hacemos. Primero, insisto, debemos es ganar el dinero. Cuando lo obtengamos, deberíamos ahorrar primero antes que ir a gastar. Después invertirlo, volver a ganarlo, volver a ahorrar, invertir y después sí gastar. ¿Qué tal si entregas una de las tarjetas de crédito? Observa en las páginas de los bancos están cómo funcionan las tasas de interés de los bancos y la manera como ellos nos cobran. El solo hecho de cobrar la cuota de manejo lo encarece, el solo hecho de cobrar la utilización en el cajero lo encarece, el solo hecho de cobrar los extractos lo encarece. Entonces lo más importante es aprender a hacer y no a tener. Miren este tema del propósito. Les decía, lo importante es el ser, no el hacer y el tener. Pero eso se obtiene con disciplina. ¿Cómo se hace la disciplina? Con el ahorro con propósito. Debes proponértelo en serio, necesitamos un objetivo y un objetivo definitivamente va a tener que significar algo de sacrificio. Hay que trabajar en el subconsciente, transformar el propósito en pensamiento. Mire cómo el futuro que nosotros necesitamos, lo que soñamos para el futuro lo tenemos que labrar desde hoy. Aquí estaba lo que les decía de ser, primero es ser, hacer y tener casi lo último. Y nos enseñaron a preocuparnos, o mejor que ocuparnos, eso es más importante. ¿Sí? No, estoy preocupado por tal situación, no estoy preocupado. Imagínense lo que le pasa al cerebro cuando no estoy preocupado, pues se lo cree. Entonces es mejor ocuparnos en dar soluciones. Hay una analogía muy interesante que es la del tema del parabrisas. En los autos, el panorámico, pan de la raíz griega, todo, orama, vista de todo. Por ese panorámico podemos ver absolutamente todo, es como ver el futuro. Y si ustedes se dan cuenta, el retrovisor es pequeño. Claro, sirve y es demasiado útil. El pasado simplemente nos puede ayudar a recrear, no volver a hacer cosas, tener excelentes recuerdos. Claro, eso está bien, pero el pasado quedó atrás, porque el camino que tienes por delante es más importante que el que dejas atrás. Miren lo que sucede en el cerebro. El cerebro tiene muchas ventajas a favor de nosotros y se activa con cosas muy sencillas. Celebrar los retos cumplidos, reír, bailar, practicar los hobbies, dormir bien, recordar buenos momentos, practicar la bondad, dar abrazos, en fin, alimentarse adecuadamente. Todo eso activa lo que es la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina, que son benéficas para nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando existe la preocupación, cuando existe la tristeza, cuando estamos estresados, cuando no sabemos para dónde vamos?
Entonces es muy importante encontrar un propósito. ¿Cómo se encuentra un propósito? Normalmente nosotros somos buenos en algo. Observa a tus hijos a qué juegan, qué les gusta, qué dicen, qué quisieran ser cuando grandes. Únelo con lo que amas, lo que ama ese niño, lo que amamos nosotros. Esa unión de lo que amamos con lo que somos buenos es la pasión. Y lo que amamos con lo que el mundo necesita es la misión. Lo que el mundo necesita y por lo que nos pagan es la vocación. Y por lo que nos pagan, unido con lo que somos buenos, es la profesión. Esto es muy interesante porque esta es la que a veces nos hace estudiar, nos hace buscar ir a la universidad para hacer esa profesión. Pero esta es la que nos hace sentir mejor. Esta es la que el mundo, o sea, es como lo más, lo más sensible. Y la vocación es como eso que despierta en nosotros el mayor interés. Pero ¿qué pasa si unimos pasión, misión, profesión y vocación? Obtenemos el propósito, que es fundamental. Por eso no es fácil, por eso no es fácil, por eso terminamos haciendo cosas que no nos gustan, ¿sí? O por la que no nos pagan. Cuando hacemos las cosas que nos gustan, a veces no recibimos un pago. Entonces todas esas cosas hay que combinarlas e insisto, sobre todo mirarlas con nuestros hijos. La abundancia, la riqueza y la prosperidad pueden llegar solas si activamos nuestro cerebro, si reconquistamos el mundo en el sentido de cambiar los paradigmas, si nos reconciliamos con el tema del dinero. Al dinero hay que hablarle como le hablamos a las mascotas, como le hablamos a las plantas. Así es de que te propongo practicar un nuevo hábito para tener un propósito de vida. Fíjese cómo nosotros cuando vamos al gimnasio a veces lo hacemos por una buena intención, salud, por rebajar unos kilos. Pero ¿qué pasa si ese propósito no lo tenemos claro? Si no hacemos un sacrificio para que ese propósito se dé. Por eso es que salir de la zona de confort. Porque si el propósito no implica un sacrificio, no va a tener validez. Y seguramente a la vuelta de un mes o de 15 días dejamos de ir al gimnasio y esa plática se perdió. Así es de que demos responsabilidad a nuestros hijos. Miren cómo podemos definir los propósitos. Hay muchísimos. Aquí estamos dando una serie de ejemplos. El primero que colocamos es el págate a ti mismo primero. Eso es autoestima. Ese es el ahorro. Guarda algo. Define un ahorro para la brecha pensional. En Colombia nadie se va a pensionar con el 100% ni con un porcentaje alto. Ni siquiera los que están próximos a la pensión. Reduce los gastos hormiga. Esos detallitos que hacemos. Preparar el café en casa. Por ejemplo, yo no entiendo la gente que toma una bebida que sirve para desatornillar o para aflojar una tuerca. ¿Será que eso le hace bien al organismo? Ese puede ser un buen comienzo. No gastar con las excusas, el televisor está viejo, el celular ya no sirve. Hay que intentar vivir con menos. Y hay que hacer un presupuesto, en una próxima entrega lo vamos a desarrollar también, pero en familia, para que se otorgue la responsabilidad a cada uno de los integrantes. Revisemos los costos y los gastos. Hay gastos susceptibles de cambiar por sustituirlos, por ejemplo. En este momento de la pandemia no estamos utilizando tanto el auto, la ropa no se utiliza toda, el transporte. Entonces hay que aprovechar eso para aumentar el tema del ahorro. Hay que buscar una segunda fuente de ingresos. Ya les mencionaba qué competencias, qué habilidades tenemos, qué es lo que nos gusta. Esto también es posible que recibamos un pago por eso, por una ayuda, porque podamos enseñar un idioma, a tocar un instrumento. ¿En qué somos buenos? Ahí puede estar la segunda fuente de ingresos. Hay un libro de un señor que se llama Robert Kiyosaki. Él es un americano de padres japoneses que escribe un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y ahí habla de los 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes es muy importante tenerlos en cuenta, pero fíjense cómo la mayoría de nosotros somos educados desde la academia para ser empleados, para llegar a esa zona de confort y esperar todos los meses un cheque. Cuando hemos en nuestra familia tenido personas que trabajan en forma independiente, donde hay ganancias, donde hay mayor responsabilidad, pero que el sistema nos dice que no, que es difícil, que los impuestos, que no sé qué, no, claro que se puede ser dueño de negocio y se puede trabajar después en unos temas donde el dinero trabaja para nosotros. Esa persona que en una misma familia ahorró y después invirtió, compró un apartamento, sigue viviendo en casa de los padres pero lo tiene en renta, pues está recibiendo unos ingresos. El dinero está trabajando para
para él. Estos se llaman ingresos pasivos. Estos son ingresos activos, estos ingresos pasivos. En una próxima entrega aprenderemos cómo necesitamos tener ingresos pasivos y si es posible, si te lo propones. Mire cómo trabaja el cerebro. Cuando a nosotros nos enseñan, por ejemplo, a conducir, lo hacemos a través inicialmente del consciente. Nos sientan en el auto, nos dicen que revisemos el parabrisas, el retrovisor, los espejos laterales, que nos coloquemos el cinturón de seguridad, que revisemos si está en posición de neutro para iniciar la marcha y dar el encendido al auto. Y empezamos a aprender los cambios, que la primera es de más fuerza, que la segunda ya empieza a tomar más velocidad y menos fuerza, así hasta llegar a la quinta, el tema de la reversa, cómo ubicar los parabrisas para dar reversa, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos con el consciente. Pero ya después de que usted aprende eso y de sus primeras clases, todo eso va al subconsciente y en ese inconsciente se queda. De tal suerte que cuando volvemos a sentarnos en el auto para manejarlo ya no hacemos todo, o hacemos toda la secuencia, pero lo hacemos en forma inconsciente. No vamos con el checklist a decir retrovisor, no. Entonces necesitamos que el cerebro evolucione y dejar de ser reptilianos y primitivos. Eso es lo que hacemos siempre cuando reaccionamos a cualquier cosa, a cualquier impulso, el que nos da la televisión, el que nos da una charla, el que nos da hablar con una persona con la que no quisiéramos conversar. Tenemos que evolucionar hacia el límbico y a la neocorteza, que es el cerebro ya evolucionado, que nos permite la lógica, ¿sí? Pero eso se aprende manejando nuestros sentimientos, conociéndonos a nosotros mismos. Recuerden la película Intensamente. Ahora les vamos a dejar una tarea, que es el ahorro acompañado con un propósito. Esto simplemente es para quienes se suscriban al canal, le den el like, van a recibir un enlace donde encontrarán un Excel con esta y otra pestaña con un ahorro para 500.000 pesos. Aquí que hay ahorro para todos los días durante 6 meses. ¿Sí? Se ahorran cifras de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 10.000. ¿Cuál es la idea? Que lo hagamos en familia. Entonces los niños, los jóvenes pueden ahorrar un poco menos que los adultos y los que están recibiendo unos ingresos. ¿Sí? Pero coloquemos entre todos el propósito, coloquémosles una fecha inicial y una fecha final. Los sueños son metas con alas, pero hay que ponerles fecha, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿De qué fecha voy a ahorrar? Y hay que usarla. Hay días que no lo podemos hacer por algún motivo. Ahí tenemos unas opciones de días de cero. Pero recuerde que eso es posible. Por favor, suscríbase a mi canal, dale un like. Nos vemos en una próxima entrega y por favor, ¿cuál es tu propósito?